Venezuela ha sido considerada por mucho tiempo como la selección más débil de toda Sudamérica, pero esto no significa que no hayan tenido grandes jugadores e incluso grandes campañas, momentos donde estuvieron muy cerca de llegar al máximo nivel de competencia. En esta historia de eliminatorias, vamos a hablar de la vez que Venezuela casi clasificó al Mundial de Brasil 2014. Venezuela tiene la triste estadística de ser el único equipo de toda Sudamérica que nunca ha jugado un mundial. De hecho, lo más que se puede recordar de ellos son algunos amistosos internacionales y alguna que otra campaña memorable en eliminatorias, pero fuera de eso no han alcanzado mucha más trascendencia, debido a que también son un país bastante curioso y bastante especial, ya que durante mucho tiempo de su historia el deporte más importante para ellos no era el fútbol, sino el béisbol. Razón por la que no le solían prestar demasiada atención ya sea a su equipo nacional y a realizar procesos muy largos. La verdad es que Venezuela desde el 2001 hasta el año actual siempre ha sido una selección que ha tenido de directores técnicos precisamente a entrenadores nacionales, entrenadores venezolanos, y es ahora cuando recién se está rompiendo esa tendencia porque acaban de contratar a un entrenador portugués. En las épocas del camino rumbo a Brasil 2014, Venezuela era entrenada por uno de los suyos, por César Farías, el cual ahora es el entrenador de la selección boliviana. ¿Qué fue lo que él hizo con Venezuela para que hayan estado tan cerca de clasificarse? De hecho, tuvieron la clasificación más alta en su historia en eliminatorias, que fue el 6º lugar, peleando hasta el último momento el 5º cupo contra Uruguay. Las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 de Venezuela tenían a jugadores ampliamente conocidos por muchísimos de nosotros porque los hemos enfrentado multitud de veces en eliminatorias, en amistosos y en Copas América, como Vizcarrondo, Fernando Amorebieta, Rosales, que sigue jugando todavía, Juan Arango, uno de los mejores jugadores venezolanos de la historia, que en esa época jugaba en la Bundesliga, César González, Luis Manuel Seijas, Ángelo Peña y varios más y más jugadores. Ahora mismo tienen una generación nueva, tienen jugadores más consolidados como Tomás Rincón, tienen a Salomón Rondón, pero en esas épocas estos eran los nombres más conocidos. ¿Cómo es que empieza el camino de Venezuela rumbo a Brasil 2014? Venezuela comienza de alguna manera bastante dubitativa, perdiendo el primer partido, pero luego sorprenden derrotando a Argentina en octubre de 2011 por 1-0, una selección a la que Venezuela en eliminatorias no le había ganado nunca, ni de local ni de visitante. Luego de eso agarran una racha bastante buena, empatan con Colombia 1-1, derrotan a Bolivia, empatan con Uruguay 1-1, Uruguay que era una de sus rivales directas para el 5º puesto, y terminan la ronda perdiendo contra Chile y contra Perú, pero cerrando con una victoria contra Paraguay, precisamente haciendo, podría decirse, un récord de puntos para esos momentos en Venezuela. 11 puntos en la primera ronda era algo que no se veía prácticamente nunca y que se había conseguido más que todo gracias a la nueva mentalidad que César Farías estaba tratando de poner dentro de los jugadores, ya que Venezuela casi siempre se le había considerado como una selección que tiene que salir a jugar de manera ultra defensiva y ultra conservadora, más o menos asumiendo su rol de equipo más débil o de selección más chica ante selecciones que se supone que son más poderosas. Él trató de cambiar un poco esta tendencia, que es algo que se quiere hacer actualmente, creo, otra vez con Venezuela para el Mundial de Qatar, pero él lo hizo bastante bien, sobre todo porque venía de un proceso desde el 2007 trabajando. Venezuela también hizo una buena campaña rumbo al Mundial del 2010, pero tampoco se clasificó, y esto fue el punto más alto de la etapa de Farías rumbo a Brasil. Es así como, tratando de darle un sistema más ofensivo y más lanzado y más valiente a Venezuela, Farías trata de crear una selección mucho más valiente, que tenga mucha más confianza dentro de sus propios jugadores, que no sientan que van a salir a jugar contra Argentina a perder como siempre, y así fue como consiguieron ganarle. Una Venezuela que no era necesariamente un equipo conservador o un equipo muy defensivo, lo cual no tiene nada de malo, pero ese cambio, que ahora siento que también lo quiere hacer en la selección boliviana, fue algo fundamental y muy importante para que Venezuela haya llegado tan lejos en el camino a Brasil 2014. En la segunda ronda es cuando Venezuela vuelve a comenzar bastante bien, derrota a Colombia. Colombia no le pudo ganar a Venezuela en toda la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, y luego Colombia en Brasil fue la gran sorpresa de todo el mundial con James Rodríguez. Lamentablemente luego de esto, Venezuela estaba bastante venida hacia arriba, los venezolanos estaban muy emocionados con el rendimiento
rendimiento de la selección y llega un partido clave y definitorio, el partido contra Uruguay, el cual ya les dije era la competencia directa de Venezuela para poder clasificar al Mundial de Brasil, porque era el lugar del repechaje, el quinto puesto, la única esperanza que Venezuela veía para poder clasificar era esa, y su rival más cercano, para su mala suerte, era un experto en repechajes que es Uruguay. Perdieron el partido con Uruguay y eso los trajo bastante abajo, lo cual no hizo que su estilo de juego variara. Luego de eso lograron derrotar a Perú por 3-2 en la penúltima fecha de las eliminatorias, jugando bastante bien, un recordado partido también de la selección peruana en los últimos momentos de la era de Marcarián, con la expulsión del Loco Vargas y todo lo que vino después. Venezuela conseguía por primera vez en mucho tiempo llegar a la última fecha de eliminatorias todavía con chances de clasificarse a un mundial. La última fecha la juegan contra Paraguay en uno de los partidos más emotivos de la historia reciente de la selección venezolana, por todo lo que significaba, por el trabajo desde 2007 que se venía haciendo con Farías en Venezuela, jugadores muy identificados con la selección venezolana, un técnico venezolano muy identificado con el país y con su gente, pero lamentablemente no todo siempre es justo en el mundo del fútbol y Venezuela termina empatando ese último partido contra Paraguay 1-1 y no se clasifica para el Mundial de Brasil 2014, ni siquiera en el repechaje. Queda en el sexto puesto, que sigue siendo su posición más alta históricamente en la tabla de eliminatorias. Solo recordar que ahora mismo en el camino al Mundial de Rusia quedaron en el último puesto. En el camino a Brasil estaban a un poquito nada más de llegar a ese ansiado quinto puesto y repechaje. Como saben, las selecciones que clasificaron ese año al Mundial fueron Argentina, Brasil porque era la anfitriona, Uruguay, Colombia y Ecuador. Como saben, las selecciones que jugaron el Mundial ese año fueron 6, Brasil porque era la anfitriona, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Selecciones que luego hicieron varios un buen papel, Ecuador no lo hizo tanto, Chile hizo un buen papel en el Mundial y Colombia también, Argentina pudo llegar hasta la final incluso, y Venezuela lamentablemente se tuvo que quedar con las ganas otra vez. ¿Esto por qué sucede? Más que todo porque esto no quita para nada el mérito que César Farías logró poner en la selección de Venezuela y todo el trabajo que le pusieron a todo el proceso. Luego lamentablemente no quisieron continuar con todo el proceso para tratar de intentar clasificar de nuevo al Mundial de Rusia y Venezuela trató de mirar hacia otros lados. Miraron a Noel San Vicente, con el cual tuvieron uno de los peores registros de derrotas de la selección venezolana. Trataron de recuperarse con Dudamel, que lo estaba haciendo bastante bien, les devolvió la ilusión en la selección venezolana en los últimos momentos, pero lo terminaron sacando también por problemas personales que él tenía con la directiva de la Federación Venezolana. Y actualmente Venezuela está en las manos de José Peseiro, un portugués del cual no se tienen casi referencias aquí en Sudamérica, pero que es el primer entrenador no venezolano que va a dirigirlos desde el año 2001, algo que es bastante importante e incluso histórico para la historia, e incluso histórico para todos los acontecimientos recientes de Venezuela. Jugadores como Leonardo Morales, Rolf Fletcher, Franklin Lucena, Ángel Flores, Rómulo Otero, Johandri Orozco, Joseph Martínez, Nicolás Fedor, todos ellos formaron parte de este gran momento de la selección venezolana y que esperan algún día poder volver a revivir. Porque es cierto que Venezuela es una de las selecciones que siempre parece que va a lograr algo y al final no lo consigue, más o menos como Colombia pero a una escala un poco menor. Pero eso no significa que deberían dejar de intentarlo. Siempre se ha dicho aquí que Venezuela es un país con muchísimo potencial futbolístico que lamentablemente no se ha explotado en su máxima expresión. Ya sea porque no están a veces los entrenadores adecuados o porque no se suele respetar el proceso. Vamos a ver si en esta ocasión con Peseiro tratan de tener un plan mejor armado para volver a esos grandes momentos del 2014. Yo estaré muy feliz de leer tus opiniones y sobre todo de responderte. Esto fue Más allá del gol, yo soy Alex y nos vemos.